Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les voy a resolver rapidito los ejercicios 1 y 2 del trabajo práctico de motores, que como a muchos de ustedes o no los hicieron o les salió mal, entonces se los voy a resolver acá para que lo copien para esos casos, que lo agreguen en la carpeta. Entonces tenemos ejercicio 1. Ejercicio 1. Dice, un motor de corriente continua posee una resistencia interna en inducido de 0,15. Resistencia en inducido 0,15 ohmios, siendo la caída de tensión de las escobillas de unos 2 voltios, o sea que la caída de tensión en ambas escobillas es de 2 voltios, ¿sí? en las dos, o sea que en cada una hay 1 voltio. Dice, determina la corriente absorbida por el motor en el arranque si se le conecta una tensión de 100 voltios. O sea, me pide la corriente absorbida, o sea, la corriente inducida en el arranque, eso me pide, ¿sí? Siendo la tensión absorbida de unos 100 voltios, ¿sí? Esa hasta ahí sería la primera parte. Entonces, la ecuación que vamos a usar es la corriente inducida de arranque es igual a la tensión menos la caída de tensión en las escobillas sobre la resistencia de inducido. ¿Sí? Entonces, utilizando esa ecuación y reemplazando, tenemos 100 voltios menos 2 voltios, la caída de tensión en ambas escobillas, sobre 0,15 ohmios. Esto es igual a 653,33 amperios. ¿Sí? La segunda parte dice, ¿cuál será la corriente de arranque de este motor si se conecta en serie con el inducido una resistencia adicional de 3 ohms, de 3 ohmios? Bueno, ahora nuestra corriente de inducido en el arranque, le vamos a poner prima, como que para que no sea igual a esta, va a ser igual a esa tensión que absorbe el motor, o a la que el que está conectado, menos la caída de tensión en ambas escobillas, sobre la resistencia de inducido. Y como esta resistencia adicional nosotros la agregamos en serie, como está conectado en serie, y recordando que dos resistencias en serie es la suma directa, entonces es la resistencia inducida más esta resistencia adicional. ¿Sí? Reemplazamos, tenemos 100 voltios menos 2 voltios sobre 0,15 ohms más 3 ohms. ¿Sí? Resolviendo esto nos da 31,11 31,11 amperios. Esta era la primera corriente y esta es la segunda corriente. ¿Sí? Entonces fíjense que agregar una resistencia en serie adicional a la resistencia interna del inducido lo que me permite es disminuir bastante nuestra corriente en el arranque, recordando que en el arranque un motor tiene aproximadamente unas 20 veces más corriente, intensidad de corriente, que la corriente nominal, o sea que esa corriente de servicio, que es cuando el motor ya está funcionando en servicio. Al disminuir la corriente en el arranque lo que me permite es de alguna manera cuidar el motor, porque una corriente tan elevada, aunque sea en un pico, en un instante muy corto, de todas maneras me puede generar problemas, puede llegar a fundir algún conductor, bueno, se eleva la temperatura bastante, lo que eso me genera después, por ejemplo, problemas vinculados con la temperatura, como no sé, roturas por fatiga, etc. Entonces, fíjense que es bastante beneficioso porque me la disminuye bastante, incluso 653.33 dividido 31.11 lo disminuye unas 21 veces. Fíjense que está más o menos dentro del orden de lo que es la corriente de arranque respecto a la corriente nominal, unas 20 veces. ¿Sí? Entonces me ayuda bastante. Después, y lo ideal sería que esta corriente, esta resistencia, esté adicionada en el arranque y luego del arranque yo la quite de alguna manera. Bueno, ese sería el ejercicio 1. Ejercicio 2, y el ejercicio con el que más problema tuvieron. Se dispone de un motor de corriente continua con excitación independiente de las siguientes características. Dice 8 kilovatios, o sea, está hablando de potencia activa. 8 kilovatios,
o lo que es lo mismo, 8000 vatios o watts. ¿Sí? Una tensión B sub B de 220 voltios, se conecta a 220 voltios. Una resistencia inducido, resistencia interna de inducido, 0,23 ohms. Caída de tensión de las escobillas, lo mismo, de ambas escobillas es de 2 voltios también. Dice, determinar la corriente de arranque directo del motor. Bueno, corriente de inducido en el arranque del motor va a ser B sub B menos 2 veces U sub E sobre RI. La tensión, suministrada menos las caídas de tensión en ambas escobillas sobre la resistencia de inducido. Eso es 220 voltios menos 2 voltios sobre 0,23 ohms. Eso me da 947,82 amperios. La corriente en el arranque directo es bastante elevada. Ahora me dice, ¿qué valor deberá poseer la resistencia adicional a conectar en serie? O sea, voy a conectar una resistencia adicional, ¿sí? Y no conozco su valor, que la voy a conectar en serie. Dice, con el inducido, si se desea limitar la corriente de arranque a 2,5 veces la intensidad nominal. O sea que mi corriente de inducido de arranque nueva, o sea que le vamos a poner prima para que sea diferente a la anterior, tiene que ser unas 2,5 veces una corriente nominal, la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, fijémonos qué conocemos y qué no. Me pide la resistencia adicional que la voy a conectar en serie. Entonces, en mi nueva ecuación, yo tengo la corriente de inducido en el arranque prima, ¿sí? Porque ahora es otro caso diferente al anterior. Esto va a ser igual a la tensión menos la caída de tensión en las escobillas sobre la resistencia de inducido más esta resistencia adicional. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero conocer. Entonces despejo de acá. Esto que está acá dividiendo pasa multiplicando. Tengo RI más RA por esta corriente de inducido en el arranque prima es igual a la tensión menos la caída de tensión en las escobillas. ¿Sí? Este pasa dividiendo. Tenemos RI más RA igual B sub B menos 2UE sobre la corriente inducida en el arranque prima. ¿Sí? Y lo que quiero es esta resistencia adicional, entonces esta pasa al otro lado restando. Entonces tenemos que la resistencia adicional va a ser B sub B menos 2UE sobre esta corriente inducida en el arranque prima menos el R inducido. ¿Sí? Ahí yo tengo cómo calcular la corriente adicional, que es lo que me piden. Pero esta corriente yo no la conozco. O sea que esta corriente la voy a tener que calcular aparte. Esa corriente me dice que es 2,5 veces, ¿sí? 2,5 veces la corriente nominal. ¿Y la corriente nominal de dónde sale? La corriente nominal la saco con la potencia y la tensión. ¿Sí? La corriente nominal, como dijimos en el ejercicio anterior, es la corriente en servicio. ¿Sí? Es cuando el motor ya está funcionando. Y cuando está funcionando, ese motor está consumiendo 220 volts de tensión y la potencia es 8000 vatios. Entonces, de la ecuación de potencia, P igual a B por I, P siendo esta potencia, B, esa potencia B sub B, ¿sí? E I, la I nominal, de acá puedo despejar I nominal. I nominal va a ser igual a P sobre B sub B. P es 8000 vatios sobre 220 volts. Eso me da 36,36 amperes. ¿Sí? Como la corriente de inducido en el arranque prima tiene que ser 2,5 veces la corriente nominal, reemplazamos y es 2,5 por 36,36 amperios. Eso me da una corriente de 90,9 amperios. O sea que la corriente en el arranque debe ser esta, 90,9 amperios. Entonces, ahora en esta ecuación de la resistencia adicional, nosotros tenemos que la resistencia adicional es igual a B sub B, 220 voltios, menos
2 voltios la caída en ambas escobillas, sobre la corriente de inducido en el arranque prima, o sea, la segunda corriente, nada que ver con la primera que hicimos antes, es 90,9 amperios, menos la resistencia de inducido, que es 0,23 ohmios. Fíjense que volt menos volt es volt, sobre amper es ohm, ohm menos ohm, ohm. Entonces eso está bien. Resolvemos esto y nuestra corriente adicional, nuestra resistencia adicional me da 2,17 ohmios. ¿Sí? Y ese sería el resultado. 2,17 ohms es el valor de la resistencia que, si yo la agrego conectada en serie con la resistencia del inducido, me da una corriente de arranque que vale 90,9 amperios y que esa es 2,5 veces la corriente nominal, que vale 36,36. ¿Sí? Entonces se cumple todo. Bueno, ese sería el segundo ejercicio. Como ven, esta resistencia adicional es 2,17 amperes. En el ejercicio anterior era de 3 ohm la resistencia adicional, y en este caso es de 2,17 ohm, o sea que está en el orden similar. ¿Sí? Ese sería el segundo ejercicio y bueno, esos son los dos ejercicios que tenían que resolver en este práctico. Les pido que los que no lo hicieron bien o no lo hicieron, lo agreguen a la carpeta y bueno, y eso ya les quedaría. Hasta luego chicos, que les vaya muy bien.